Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar del tema de pseudoartrosis congénita de la tibia. ¿Me escuchan todos? Fuerte y claro, maestro. Muy bien, gracias. La pseudoartrosis congénita de la tibia es una de las enfermedades más difíciles de tratar, según refiere la bibliografía. Menciona también que el término adecuado no es pseudoartrosis congénita de la tibia, sino displasia congénita de la tibia. Esto es porque realmente no todas las variantes de esta enfermedad inician al nacimiento, sino que se pueden presentar hasta después del nacimiento, por lo que el término más adecuado sería displasia congénita de la tibia en una tibia con angulación anteromedial. Actualmente, el tratamiento es difícil y la falla en obtener la unión es frecuente. El pronóstico llega a ser mediocre en algunos casos por las deformidades residuales que deja, tanto funcionales, estéticas o en el aspecto de la unión del hueso. Los objetivos son los siguientes, esto es muy importante: realizar la unión de la tibia, alinearla y prevenir el riesgo de fracturas y además preservar la función del miembro. Es una enfermedad rara, se da entre 1 a 150,000, entre 1 de cada 150,000 casos. Se presenta como pseudoartrosis congénita o, como les había comentado antes, por una fractura patológica en un hueso angulado previamente, que tiene un canal estrecho o que se presenta con un quiste. Aquí podemos ver una imagen representativa de lo que es la pseudoartrosis congénita de la tibia. La forma de abordar este tema es que es una tibia con angulación anteromedial. En esta podemos ver una pierna con pseudoartrosis, una tibia con pseudoartrosis y atrófica. Muy bien, entonces la angulación la vamos a descubrir en la examinación clínica. En las primeras semanas de nacimiento podemos observar que va a haber una pierna con convexidad anterolateral o que inclusive hay una discontinuidad a lo largo de la tibia. Puede ser dos casos: que sea primaria y esto es severo al nacimiento, o que es secundaria y se va a presentar posteriormente con una fractura patológica cuando el niño inicia la marcha. Aquí podemos ver en esta imagen una pseudoartrosis del cuarto distal del peroné, en este caso el peroné, y se observa una forma quística en el ápex de la convexidad. Este es para darnos un ejemplo de cómo se puede observar en formas quísticas y cómo se observa en la resonancia magnética. Aquí en una secuencia T1 con un periósteo muy engrosado, muy delgado. Normalmente la pseudoartrosis es unilateral y se va a dar normalmente en la unión del tercio medio y el distal. No predomina sobre un sexo o sobre un lado, y en más de la mitad de los casos también está afectado el peroné. Debemos de realizar una examinación completa y descartar síndromes genéticos, porque es muy importante descartar neurofibromatosis del tipo 1 en estos pacientes. Aquí podemos ver una imagen de un pequeño con neurofibromatosis tipo 1, con sus características manchas de café con leche. Y ¿por qué es importante descartarlo? Porque en los niños que tienen neurofibromatosis de tipo 1, solo el 4% llega a tener pseudoartrosis congénita de la tibia. Sin embargo, la mitad, entre el 40 y el 80% de pacientes que tienen pseudoartrosis congénita de la tibia son portadores de neurofibromatosis del tipo 1. Entonces es muy importante porque están muy asociados. En cuanto a la imagen, bueno, vamos a tomar unos rayos X estándar AP y lateral que van a mostrar lesiones heterogéneas en el hueso. Podemos ver únicamente quizás una angulación anterolateral de la tibia, hasta realmente observar una discontinuidad en la misma, con resorción de los dos extremos de la tibia, como podemos observar en esta imagen. Podemos observar formas quísticas, como les mostré anteriormente, y la angulación puede aparecer entre las 6 semanas y un año después, no necesariamente al nacimiento.
en un hueso previamente, quizás con una forma quística. Las corticales pues van a ser compactas, como pueden observar en el lado cóncavo. Este lado está compacta, un poco ancha, engrosada. El canal medular disminuye, es estrecho. Se puede observar un quiste en el ápice de la curvatura, como les mostré en las imágenes pasadas. Y la deformidad va a empeorar gradualmente hasta que se produzca una fractura transversa, si es que no fue una pseudoartrosis primaria. En una pseudoartrosis primaria, esta discontinuidad ya se observa al nacimiento, y en una pseudoartrosis secundaria, la discontinuidad pues, se va a observar hasta que se presente una fractura patológica. En las formas displásicas, la angulación es obviamente visible al nacimiento y ya puede estar presente la pseudoartrosis, como les comentaba. La tibia puede estar estrecha como si fuera un reloj de arena. El canal medular puede estar parcialmente o completamente obstruido. Y cuando se ha desarrollado la pseudoartrosis, los extremos ya pueden ser atróficos y delgados, o inclusive anchos e hipertrófico. Igual que en los tipos de pseudoartrosis, aquí los podemos diferenciar también. Existen muchísimas clasificaciones con respecto a la pseudoartrosis congénita o displasia de la tibia. El hecho de que haya muchas clasificaciones, pues es una muestra de que hay una gran heterogeneidad de la enfermedad, de que no hay un consenso real y que es difícil incluirla en su etiología. Crawford, la clasificación de Crawford es la más utilizada actualmente, y esta es descriptiva e identifica las etapas, además de que es más sencilla. Se divide en 4 tipos. Aquí podemos observar el tipo 1, donde se observa únicamente una angulación anterior, un incremento en la densidad de las corticales y estrechamiento de la médula. Un tipo 2, con una angulación anterior, estrechamiento de la médula y una médula esclerótica. El tipo 3, igual todas tienen angulación anterior, pero el tipo 3 va a estar asociada a un quiste o a una prefractura, o sea que hay indicios de que el hueso está a punto de fracturarse. En el tipo 4, por último, ya hay una pseudoartrosis, ya existe una discontinuidad de la tibia y a veces está asociada a tibia y peroné. Por otro lado, la clasificación de Boyd es más amplia, más descriptiva. Sin embargo, la característica adecuada que tiene es que tiene un valor pronóstico. En el tipo 1, estamos hablando de una angulación anterior asociada con otras malformaciones congénitas. En el tipo 2, una angulación anterior con la forma de un reloj de arena, y las fracturas usualmente ocurren antes de los 2 años. El final de cada trazo fracturario son delgados, redondeados y escleróticos, con obliteración del canal medular. Esta está asociada a neurofibromatosis tipo 1 y tiene un pobre pronóstico con frecuentes recurrencias. Acuérdense del tipo 2. El tipo 3 es una pseudoartrosis que desarrolla de un quiste intraóseo que se encuentra generalmente entre el tercio medio y distal de la unión de la tibia, una angulación anterior, y puede preceder el desarrollo de una fractura. Este tipo tiene un alto nivel de unión y su recurrencia es rara. Acuérdense de esto, alto nivel de unión y recurrencia rara en el tipo 3. El tipo 4 es un hueso esclerótico, no tiene angulación, el canal medular está parcial o completamente obliterado, puede producirse una fractura por fatiga y progresar a pseudoartrosis. El pronóstico es bueno si se inicia un tratamiento adecuado antes de la fractura. El tipo 5 es que se asocia a una apariencia displásica del peroné. La pseudoartrosis puede estar localizada en los 2 huesos o en la tibia. El pronóstico es bueno si la lesión se localiza solo en el peroné, y si se extiende hacia la tibia, pues es similar su pronóstico al tipo 1. Y por otro lado, el tipo 6, que está asociado a fibromas o schwannomas. Y el pronóstico va a depender de la agresividad de estas lesiones, del schwannoma o del fibroma. Por otro lado, APOIL la clasifica por etapas. Una etapa tipo 1, donde es una pseudoartrosis atrófica que podemos observar en las imágenes.
con los bordes finales de los huesos delgados, se parecen como dulces de azúcar, que resulta en pérdida de una buena porción de la sustancia ósea, o que se encuentran sobrelapados un hueso sobre el otro, o sea, un extremo sobre el otro. Y el fragmento inferior es generalmente más pequeño y aplásico, tiende a tener una epífisis atrófica y no tiene canal medular, ya está obliterado, y la fíbula puede llegar a tener la misma apariencia, como podemos observar aquí. El tipo 2 es un hueso más denso, y se puede observar pseudoartrosis hipertrófica en el tipo 2. Los finales de los huesos son densos, anchos, y el canal medular ha desaparecido totalmente. La corteza es dura en su lado más cóncavo, como les expuse en unas radiografías anteriores, y el peroné está generalmente también angulado y tiene una forma anormal. Entonces, pues la limitación de estas clasificaciones es importante conocerla porque la enfermedad es difícil, puesto que progresa y pasa de una etapa a otra, por lo que también en las clasificaciones no son tan precisas para describirlo. Pero bueno, en base a estas nos podemos guiar. En cuanto a anatomía patológica, existe un marcado aglomerado. Se ha determinado que hay una abundante cantidad de tejido fibroso en el área de la pseudoartrosis. A esta área le vamos a llamar un amartoma fibroso, que bueno, se va a continuar con un periósteo muy denso, pero es anormal. Está formado de fibroblastos, algo de fibrocartílago y cartílago hialino, y abundantes lagunas de resorción con osteoclastos gigantes que van a desaparecer en la madurez. Entonces, en resumen de esto, podemos entender que existe un defecto en la remodelación ósea, precisamente por lo cual se forma la pseudoartrosis. En cuanto a la fisiopatología, todavía no se determina exactamente cuál es la misma de esta enfermedad. Sin embargo, pues continúan en debate determinándolo, pero se concluye finalmente que el amartoma fibroso, este defecto en la remodelación ósea, evita la unión del hueso por un mecanismo de interposición, o sea, por estar ahí cruzado. El amartoma fibroso no permite que finalmente el hueso se una. Esto va a ser responsable un defecto de la vascularización en el hueso, y esto nos va a impedir la continuidad ósea. Sin embargo, esta enfermedad, como está asociada a neurofibromatosis tipo 1, en el 40-80% sugiere que haya también causas genéticas y no solamente pues la aparición de un amartoma que nos produzca esto. Entonces sabemos que la neurofibromatosis tipo 1 codifica la neurofibrina, que es un supresor de tumores, y la mutación en este gen resulta en la pérdida de la actividad de la neurofibrina, que da como resultado posterior a una cascada de serie de eventos, defectos de la diferenciación de los osteoblastos, es decir, las células que están regenerando el hueso. Entonces, si tenemos unas lagunas de osteoclastos y defectos en la diferenciación osteoblástica, eso quiere decir que va a haber una tendencia a la resorción ósea. Esta anomalía tampoco se encuentra en todos los casos, por lo que podemos decir que pueden tener tanto causas genéticas como las otras causas. También en la neurofibromatosis tipo 1 hay una ausencia de células nerviosas, y esto, aunado con la pseudoartrosis, pues sugiere que existe una displasia primaria ósea por la falta de células nerviosas y que hay atrofia de los tejidos locales. Los factores pronósticos dependen de factores generales y factores locales. Entre los generales es que si está asociado a neurofibromatosis tipo 1, tiene un factor predictivo negativo. Actualmente, con los nuevos tratamientos, ya no se puede decir que están así, puesto que ya han habido resultados comparables
entre los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 y los que no padecen neurofibromatosis tipo 1. La edad. Es mejor el pronóstico si la enfermedad no progresa y si la fractura ocurre después de haberla detectado. La edad es importante porque lo vamos a ver más adelante, pero según los autores reportan que, pues evidentemente, si se opera entre los 3 y los 5 años o entre los 6 y los 9 años, han visto que el pronóstico es mejor. Sin embargo, han determinado que no tiene mucho que ver realmente con la edad, sino con el tipo de pseudoartrosis. Factores locales, la situación de la lesión, es decir, si la situación está muy distal, va a dificultar el control de la estabilidad de la pierna, porque en ese caso tendría que fijarse el tobillo e inclusive la articulación subastragalina. El tipo de pseudoartrosis, deformidades que son muy severas, con atrofia ósea, extensas lesiones escleróticas con diámetro pequeño y acortamiento significativo, pues tienen peor pronóstico. Una asociación con lesión del peroné igual tiene peor pronóstico, y una discrepancia asociada en la longitud de las extremidades, pues es un poquito, es peor el pronóstico que una persona que no tiene esta pérdida de tejido óseo. En cuanto a los métodos de tratamiento, bueno, el tratamiento va a ser quirúrgico, debido a que la progresión natural va a empeorar hacia la deformidad, hacia el acortamiento, y cuando no ha habido una fractura, se puede utilizar una férula protectora de Sarmiento para la pierna, previo a iniciar la deambulación, y esto va a retrasar el momento de la fractura. Sin embargo, pues es una situación que quizás sea inevitable y se debe dar tratamiento. Los objetivos de esto, del tratamiento de la pseudoartrosis, recordamos, es la unión del hueso, restaurar la alineación de la pierna, limitar las discrepancias en la longitud y preservar la función de las articulaciones. Actualmente existen 3 técnicas y variantes, así como asociaciones de las mismas, que han presentado los mejores resultados. Estas son el enclavado intramedular asociado a injerto óseo, una transferencia de peroné vascularizado y la técnica de Lizarov, no descartando como último recurso la amputación. Vamos a hablar de estas técnicas. Bueno, el enclavado intramedular asociado a injerto óseo, lo podemos utilizar posterior a realizar una resección amplia de la pseudoartrosis. Posteriormente, pues vamos a hacer un enclavado intramedular con transferencia de injerto óseo, ya sea aloinjerto, injerto de transferencia del peroné vascularizado o simplemente injerto óseo como los chips. El resultado de este tratamiento pues es la alineación y corrección de las deformidades, así como que podemos guiar el alargamiento durante el crecimiento del hueso. Es muy importante ver que una de las ventajas más importantes del enclavado intramedular es que es la mejor técnica para alinear la extremidad, como podemos ver aquí en la imagen, una pseudoartrosis en la unión del tercio medio con el tercio distal, que fue obviamente resecado este tejido, se asoció a la unión con el peroné, con el mismo peroné del mismo lado del paciente, y una correcta alineación, como podemos observar en las imágenes. Se pueden utilizar clavos telescópicos o pines que van a ayudar a proteger la reconstrucción durante el crecimiento y evitan la necesidad de cambiar o sustituir este método de fijación. Si la pseudoartrosis está muy distal, que suele ser lo común en el tercio medio y distal de la tibia, es normal que se haga una fijación estable con la articulación talocalcánea o la tibiotalar con un abordaje transplantar. Esto es muy importante para obtener una fijación adecuada. Como les comentaba, la fijación intramedular del peroné aumenta la estabilidad del trazo en la pseudoartrosis, y esto nos puede ayudar a la unión. Aquí podemos ver la otra imagen donde ya está en proceso de consolidación la pseudoartrosis.
Por otro lado, vamos a realizar la colocación del clavo en la zona distal y depende mucho de la edad. Hasta los 5 años puede ser hasta el calcáneo, de los 5 a los 8 años en la astragalo-calcánea, y en más de 8 años se prefiere utilizar el tobillo libre. El porcentaje de unión del clavo, según las series y los estudios, según la literatura, menciona que va desde el 28% hasta el 80% de efectividad. Un paciente con diagnóstico de neurofibratosis tipo 1, que este es el caso que está en estas imágenes, en la tibia izquierda se descubrió a los 6 meses, era según la clasificación de Crawford, de tipo 2C, y bueno, en este caso realizaron una resección del tejido pseudoartrósico, realizaron un enclavado intramedular con un clavo tipo Williams y colocaron un injerto en empalizada de la cresta ilíaca. ¿Qué es empalizada? Pues bueno, lo fijaron en todo el área, lo colocaron en todo el área dentro de la lesión. Se mantuvo con yeso hasta la consolidación ósea. Aquí podemos ver la imagen con yeso. Y bueno, en la última figura vamos a observar cómo consolidó el hueso. Y este paciente en específico utiliza una órtesis permanente. ¿Cuáles son los puntos negativos del enclavado? Pues que, como vemos en este caso, pues fue la necesidad de fijar el tobillo y el retropié, resultando en dolor y rigidez. Aquí podemos ver ya una artrosis en la articulación tibiotarsal, y tibiotalar, perdón, y la subastragalina. Eso es importante a tener en cuenta en cuanto a las complicaciones de los tratamientos. Se puede obtener un pie cabo o un tobillo valgo, o discrepancias en la longitud de la extremidad mayor al 50%. Esas son las desventajas. Por otro lado, tenemos el transporte óseo vascularizado. Esto nos referimos a que es es el reemplazo, el uso de de un peroné vascularizado, que puede ser el contralateral o el homolateral. En esto se va a utilizar generalmente cuando el defecto es mayor a los 3, 4 centímetros y va a ser reemplazado obviamente por este tejido que está vascularizado y nos va a dar más oportunidad de que consolide la pseudoartrosis. Es más común que provenga el donante del peroné contralateral, sin embargo, se puede utilizar el homolateral. En la serie de Coleman, este autor en su serie tuvo 100% de casos de éxito. Se recomienda, de todos modos, solo como segunda línea si el enclavado intramedular con injerto no funciona. Esto es muy importante porque para evitar la morbilidad en la pierna contralateral o en esta. Es una técnica que además, pues como les digo, se utiliza solo si la pérdida ósea es mayor o si otro tratamiento no dio resultado. Para evitar que haya un valgo gradual del tobillo, bueno, se fija temporalmente o definitivamente la articulación tibiofibular distal para evitar esta complicación. O sea, una fijación de la tibia y del peroné distal, ¿ok? Muy bien. Hay numerosos tipos de fijación del injerto y una fijación estable obviamente es esencial para la unión. Lo ideal es que el peroné lo insertemos dentro finalmente del canal medular, si es posible, de la tibia, para darle mayor estabilidad. O, si no es posible, obviamente, hacer compresión con el método de fijación que utilicemos sería lo ideal. Esto puede ser con el fijador externo de Ilizarov y que pueda asociarse con deambulación. En algunos casos, inclusive, asocian el enclavado intramedular junto con el Ilizarov para dar una adecuada estabilidad, alineación, prevenir las deformidades, inclusive dar un adecuado
elongación a los extremos. El porcentaje de unión con esta técnica es mayor al 70%. Las desventajas son la necesidad frecuente de un segundo injerto en la unión del injerto y de la tibia, porque a veces pues llega a persistir la pseudoartrosis. A veces una cirugía secundaria es necesaria y esto sucede inclusive en más del 30% en algunos casos, y el riesgo de fractura recurrente de esta técnica puede llegar a ser alto. Puede llegar a haber una angulación residual en más del 50% de los casos, inclusive un tobillo valgo con dolor crónico. Por otro lado, nos encontramos con la técnica del fijador externo circular de Ilizarov. Esta hace posible que utilicemos varias combinaciones, se adapta, puede estabilizar pequeños fragmentos, puede ayudar a evitar las deformidades residuales, porque las puede ir evitando precisamente, y puede inclusive tratar la discrepancia longitudinal de las extremidades al mismo tiempo. Y también se puede extender la fijación hasta el pie, como podemos observar en estas imágenes. Aquí en estas primeras imágenes, es un paciente tratado con un clavo intramedular junto con el fijador externo de Ilizarov. Y por este lado, de la misma forma, podemos ver la misma técnica utilizando un clavo endomedular junto con el Ilizarov. La intención es, como les comentaba, dar compresión, utilizar compresión directa de los extremos, y de acuerdo si existió cantidad importante perdida de hueso en la tibia, el área debe ser comprimida o utilizar un injerto óseo vascularizado para rellenar o para completar el defecto. Como podemos ver en la imagen, pues son defectos grandes para los cuales utilizaron un injerto óseo vascularizado. El porcentaje de unión con esta técnica es del 50 al 90%. Aquí podemos ver que también se fijó el peroné de manera intramedular. En cuanto a esto, el mejor resultado se obtuvo cuando se hizo una resección de todas las áreas de pseudoartrosis. Se utilizó compresión y se utilizó un alargamiento con un sistema que incluye la fijación del pie. Como les comentaba, pues es importante la fijación estable, que a veces se debe de extender inclusive al tobillo. ¿Cuáles son las desventajas de utilización del Ilizarov? Pues bueno, que tiene un alto índice de fracturas recurrentes ligadas a que puede llegar a haber una deformidad persistente axial o una infección en los pines. A veces se necesita una segunda cirugía para corregir las angulaciones, tratar las refracturas o tratar las infecciones. Se encontró deformidad del tobillo residual en 25% de los pacientes por que persistió la pseudoartrosis. Y bueno, se propuso la fijación interna con clavo telescópico, es decir, utilizar las técnicas combinadas, que han visto que tienen muy buenos resultados. Por otro lado, están otros métodos que se les llaman métodos complementarios. Las proteínas osteoinductivas, como las proteínas morfogénicas del hueso, la 2 y la 7, estas ya han demostrado en adultos pues tener un rol importante como complementario para obtener una unión del ósea. Sin embargo, comenta la literatura que el uso en niños está limitado porque todavía no hay una información que nos avale que se pueda utilizar y que tenga adecuada utilidad, sobre todo pues obviamente el proceso de crecimiento en los niños. Las proteínas morfogenéticas actúan en la proliferación y diferenciación del mesénquima en los condroblastos, y la 7 en la diferenciación osteoblástica. Esta va a ser la forma en la que nos puedan ayudar. Aquí podemos ver una imagen de estas esponjas a las cuales se les adhiere esta proteína. Vamos a utilizarlas envolviendo nuestro tejido,
y de esta forma nos pueden ayudar a la consolidación, obviamente junto con otras técnicas, ¿vale? Aquí hay un clavo. La membrana de inducción e injerto esponjoso de óseo autólogo. Esta membrana es una membrana pseudosinovial inducida al introducir un especiador de cemento en la primera etapa de la cirugía con fijación interna, es decir, primero resecamos los bordes, colocamos cemento, lo fijamos obviamente y colocamos alrededor de ese cemento esta membrana de inducción, que posteriormente en una segunda etapa vamos a retirar el cemento, pero vamos a dejar esa membrana, esa tela en el sitio, y esa va a ser una membrana que nos va a proveer un ambiente biológico para el crecimiento óseo. Aquí podemos ver un paciente que se le realizó obviamente este procedimiento y colocación también de injerto óseo. Y al final se logró la unión. Por otro lado, como siempre están disponibles los injertos periósticos. Injertos tomados de la cresta ilíaca, ricos obviamente en células ostroprogenitoras, que van a tener un periósteo sano. O injerto de médula ósea autóloga, que finalmente la cresta ilíaca también es un excelente proveedor de esta médula ósea autóloga. Como les comentaba, la amputación es un recurso que también se utiliza. Sin embargo, debe de ser el último recurso cuando ya fallaron múltiples tratamientos anteriores por pseudoartrosis resistentes, así como que no se logró una adecuada funcionalidad. Y esto, bueno, pues como ya sabemos, debe ser una situación que se debe platicar constantemente con los familiares, con la familia del pequeño, para lograr llegar a una, a una misma idea. Es importante, decía Tajan, que a veces se retrasa la amputación por como esa necesidad de no fallar del médico. Sin embargo, se debe de tomar una decisión que es obviamente difícil, porque esto también puede retrasar la rehabilitación del niño con una prótesis adecuada, o sea, una prótesis externa adecuada, por lo que, si bien ya fallaron los tratamientos, no se debe prolongar más y más, puesto que puede retrasar finalmente la rehabilitación. La desarticulación del tobillo va a ser preferida a que hacer una amputación tras pseudoartrosis, porque la amputación a nivel de la pseudoartrosis puede no ser tan funcional y nos puede condicionar que finalmente se necrose el segmento, el muñón, así como que cause molestias al niño. Dice que es mejor, a pesar de que vas a dejar la región pseudoartrósica, según Tajian, esta se acomoda bastante bien con el socket de la prótesis, entonces que se prefiere desarticular el tobillo a hacer una transpseudoartrósica. Se prefiere la amputación a través de la pseudoartrosis cuando la intención es quitar también una osteomielitis, entonces eso es importante destacar. Las series más recientes muestran porcentajes comparables de unión entre las tres técnicas. Sin embargo, un estudio llamado EPOS, que fue multicéntrico en 340 pacientes, consideraron el Ilizarov con el mejor resultado. En Japón, en el 2005, hicieron un estudio igual multicéntrico, donde el mejor resultado se obtuvo con Ilizarov, además de una transferencia de peroné vascularizado. Y en todos consideran que los peores resultados siempre han sido con el enclavado intramedular único. Por otro lado, la realineación del segmento tibial y una fijación externa e interna estable, como les comentaba, son esenciales para que se produzca la unión. Y la fijación intramedular va a ser la mejor técnica para alinear y prevenir fracturas. Entonces, si el Ilizarov nos ayuda a realinear, y así como el clavo intramedular nos ayuda a mantener la alineación, pues a veces la asociación de los dos nos ayuda demasiado con un buen resultado. Aquí podemos ver
un caso donde se utilizó fijación intramedular y junto con Ilizarov y una transferencia de peroné vascularizado, y podemos ver los resultados que son buenos. Consolidación, obviamente, hay angulación radiográfica, sin embargo, clínicamente adecuada. La fijación intramedular es difícil cuando se hace la transferencia de peroné vascularizado, obviamente por el tamaño del peroné. Puede existir un riesgo de fractura o de lesión del injerto, pero bueno, como podemos ver en estos ejemplos, se puede realizar y tiene un mejor resultado. Solo hay que tener cuidado para no lesionar el tejido vascularizado. La extensión de las resecciones, pues bueno, la va a determinar el cirujano macroscópicamente, viendo la viabilidad del tejido óseo, la permeabilidad del canal, de la médula. Sin embargo, actualmente la resonancia magnética tiene un rol importante en la evaluación preoperatoria porque pues a través de la resonancia podemos observar el tejido medular para determinar más o menos cuál va a ser la extensión y con esto hacer una evaluación preoperatoria adecuada. El estudio EPOS recomienda que el manejo se dé después de los 3 años, puesto que hay una dificultad de manejar los pequeños fragmentos en niños todavía más pequeños. Los mejores resultados en las series con el Ilizarov se obtuvieron entre niños de 4 a 5 años o entre 6 a 9 años, como les comentaba previamente. Sin embargo, es cierto que aunque la cirugía temprana evita la hipoplasia de la pierna, del pie, la atrofia muscular, la discrepancia de la longitud, también se sabe que la unión exitosa depende más del tipo de pseudoartrosis que de la edad. Entonces, no debemos así como de, pues me voy a esperar hasta los 4 a 5 años para operarla, sino para tener en cuenta esto, que obviamente si no lo hacemos a una adecuada edad, podemos obtener estos contratiempos en cuanto a la rehabilitación postquirúrgica. Y hacer un estudio adecuado prequirúrgico, donde el tipo de pseudoartrosis hay que determinarlo para hacer un buen tratamiento. La técnica utilizada debe adaptarse al tipo de pseudoartrosis y a la extensión del defecto, obviamente. No siempre se utilizarán exactamente los mismos tratamientos. Por aquí podemos observar un paciente que tiene pseudoartrosis, una angulación muy importante, y aún así se pudo colocar el clavo intramedular. Se hizo sección hizo una sección segmentaria a final de cuentas para que se pueda lograr esto. Y bueno, tuvieron un resultado adecuado. Es el caso que ya platicamos. Entonces, cuando existe una pseudoartrosis normo o hipertrófica, cuando hay un poco de acortamiento, se puede obtener un buen resultado con un clavo intramedular con injerto óseo, o se puede utilizar la técnica de Ilizarov en una normo o hipertrófica. Sin embargo, en una forma atrófica, en las que la resección resulta en una pérdida significativa, es mejor utilizar un injerto de peroné vascularizado con el método de Ilizarov y con una corticotomía proximal para darle, aparte de fijar la pseudoartrosis, darle crecimiento por la discrepancia longitudinal del hueso, como ya hemos visto en las técnicas con respecto a la discrepancia. Así como que se puede utilizar también la membrana inducida para tener un ambiente favorable para la unión. Como les comentaba antes, si la pérdida ósea es menor de 4 centímetros, las técnicas pueden ser utilizadas cualquiera de las 3, dependiendo obviamente de la experiencia del cirujano. Y en el caso de formas escleróticas, se puede utilizar donde el transporte óseo es imposible, un injerto óseo vascularizado que rellena el defecto, o la técnica de la membrana pueden ser utilizados. Es decir, si tu hueso está muy esclerótico y no puedes, o no es adecuado utilizar un transporte óseo, en estos casos es mejor porque no hay viabilidad
adecuada del hueso, utilizar un injerto vascularizado. Los usos de tratamientos complementarios pueden mejorar o acelerar la unión entre el hueso y el injerto, por lo que, bueno, pueden ser utilizados. Sin embargo, como les comentaba, no está todavía bien estudiado el uso en niños, por lo que los resultados son generalmente en los adultos. A veces, cuando se alcanza la unión, es importante utilizar una férula de Sarmiento como protección, para comparar los resultados y determinar si fueron adecuados. Se utiliza el método postquirúrgico de Johnston, donde se divide en 3 etapas. La etapa 1, donde hubo una adecuada unión con una función adecuada normal durante el apoyo completo del peso. Una etapa 2, donde hay una unión incompleta, una función útil, pero que necesita una férula de protección necesaria. Las radiografías muestran un defecto transverso en las corticales, puede ser frontal, puede ser sagital, una deformidad de más de 15 grados, y puede estar asociado a acortamiento de más de 3 centímetros. Y en la etapa 3, pues una pseudoartrosis persistente o una fractura recurrente de la tibia. Obviamente, después de tantos tratamientos y de lo complicado que es tratar esta enfermedad, existen secuelas y complicaciones. El tobillo valgo es frecuente en el 45%, ligado a la migración proximal del malleolo lateral. Esto va a causar, al final de cuentas, una inestabilidad tibiotarsal y puede corregirse con una epifisiodesis del malleolo medial. Al final de cuentas, también por la fijación puede existir una rigidez en el tobillo. Una discrepancia en la longitud de las extremidades puede ser también frecuente. Si es menor a 5 centímetros, se puede tratar con una episiodesis contralateral, de acuerdo ya a los criterios que hemos comentado en la clase de discrepancia en la longitud de las extremidades. Sin embargo, si es mayor, se puede utilizar con el mismo Ilizarov una corticotomía proximal, como vemos aquí en la imagen, como lo comentamos en la clase de discrepancias, cuidando el tejido blando. Hacemos una corticotomía en la metáfisis proximal quizás de la tibia, y con el Ilizarov al mismo tiempo podemos obtener crecimiento de esta extremidad para resolver este problema. Las fracturas recurrentes son frecuentes. Tan pronto como el canal medular no se ha permeabilizado, entonces en estos casos podemos utilizar, pues, de manera protectora una férula de Sarmiento, como la que podemos observar en la imagen. Recordemos que la no unión es frecuente y pues va a requerir una cirugía de revisión. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno. ¿Sí nos escuchamos o no? Sí, te escuchamos. Ya. No, pues bastante bien la presentación, bastante bien desarrollado el tema. Y bueno, pues como siempre, algunas cosillas ahí nada más para pues, aportar o complementar o que después vayan a revisar en cuestión de las clasificaciones. No a todos los médicos les gusta la clasificación de Crawford porque dicen que se queda un poquito corta.
está descrito en el libro del doctor Paley, está descrito su clasificación, y de ahí, bueno, hay una clasificación, él la divide en tres, y básicamente le da importancia a partir de bueno, sobre todo en la 2, de que los pacientes tienen una cirugía previa, porque lo que se ha visto es que muchos pacientes, cuando llegan, o que llegan a la consulta, generalmente van a llegar a lo mejor ya con algún tratamiento previo. Hay una clasificación también muy interesante, hablando de estas cuestiones de los famosos Bowen tibia, que prácticamente hay tres, y en este caso, pues la anteromedial, pues es la que estamos, bueno, la que se tocó ahorita como tema. Hay una clasificación del doctor Michael Weaver, donde incluye a los pacientes con una angulación anterolateral, que es esto, una pseudoartrosis de tibia, sin separación de los fragmentos. Entonces, ustedes pueden ver en las primeras del 1 a 3, pueden ver cómo está nada más la cuestión de la curva, en este caso la angulación o el arqueamiento o la inclinación, como a veces traducen en la literatura lo del Bowen. Entonces ahí, pues, digamos que esa no sería una verdadera pseudoartrosis, porque ahí está, digamos, completa, tiene la característica esta, ¿no? De no ser un hueso, digamos, adecuado o con las características que se debe de tener. Y ya de la 4 a la 6, pues es una verdadera pseudoartrosis, la atrofia de los segmentos, ya de hecho lo marca él ahí en su clasificación, marca ya esa atrofia que es muy marcada, y pues entre más grande el número en cuestión de su clasificación, pues más severa. Y de hecho también incluye, por ejemplo, si hay una pseudo del peroné. ¿Qué otra cosa así como para tratar de aportar? Bueno, el tratamiento que mencionabas con el clavo es de los primeros métodos que se empezaron a hacer con el doctor Chaney Williams, y ya después se le quedó como método clavado de Williams. Si te fijas en las imágenes de radiografía, una cosa que ha cambiado es que luego o sea, el clavo solo abarcaba el defecto, y en la actualidad pues lo que se busca es que se cubra prácticamente toda la longitud de la tibia, prácticamente de epífisis a epífisis, porque lo que se veía es que el clavo quedaba corto en el segmento, y entonces después lo que empezaba a pasar es que se iba a angular siempre hacia donde terminaba el clavo, y iba a haber un procurvatum. Y en las imágenes de algunos artículos así viejitos, de hecho, se puede alcanzar a ver, o de algunos médicos que de repente dan algunas de sus pláticas cuando empiezan a tratar a estos pacientes. De hecho, sí a veces no lo comentan, pero sí está descrito que eso fue una razón con el tiempo de los tratamientos que se han venido haciendo. Pues se trata de abarcar todo el segmento de la tibia con el clavo intramedular, para que no tengas esta cuestión de que cuando tengas que hacer, por ejemplo, el cambio de ese clavo, pues hay una osteotomía para corregirlo. Entonces, también acuérdense que aparte de la que está muy, muy, muy relacionado con neurofibromatosis tipo 1, también hay la displasia fibrosa monostótica. Se ha encontrado que o sea, pacientes que pudieran encontrarse con esta alteración. No tanto como los que están relacionados a neurofibromatosis, pero sí, la displasia fibrosa monostótica. Entonces aquí, de acuerdo a lo que ya diste en la clase y todo, pues básicamente para fines prácticos es que, digamos, tiene que resecar todo el tejido avascular, ¿no? No tratarlo, no tratarlo como si fuera un tumor, o explicar a los papás que pues no es eso, ¿no? Porque a veces pues llegan muy así como estresados pensando en que va a ser otra cosa, y como a lo mejor en algunas ocasiones ya se les comentó que puede llegar hasta amputación, pues entonces ahí hay que pues explicar bien a los papás, ¿no? La debilidad pues es tanto en la tibia como en el peroné, y el clavo intramedular pues es necesario para proteger, ya les comentaba, de epífisis y epífisis. Hay que procurar que las técnicas ahora lo que describen, como bien ya puso Luis ahí en el chat, es que hay que darle estabilidad rotacional. Entonces, por eso es que en esos artículos donde
colocas el tratamiento con fijador externo, pues lo que están procurando es, la gran mayoría pues utiliza el clavo centromedular y protege la rotación con el fijador. Aparte de que si son pacientes que lo requieran porque el defecto es muy grande, pues van a aprovechar ahí en ese momento para hacer el transporte óseo. Por eso es que pues ya nos fuiste ahí paso a paso comentando, ¿no? Lo que se puede hacer con los diferentes tipos de pacientes que puedas tener. Pero es prácticamente eso, porque estaban haciendo, dándole una estabilidad rotacional. Lo que hacían antes es que ponían el clavo y pues tenían que poner un yeso, que cuando se lo quitaban, pues tenían que pasarlo a una férula, ya sea una férula Sarmiento o hay algunas otras, dependiendo del lugar donde esté eso, la literatura que se lea, ¿no? Entonces hay que como incluir el peroné para darle más estabilidad ahí, sobre todo a la sinostosis, estabilidad y fuerza. Y bueno, pues se requiere a lo mejor sí de abundante injerto autólogo y la utilización en algunos casos así, por eso lo menciono hasta el último, del famoso, famoso BMP, ¿no? Entonces, eso prácticamente creo que sería mi comentario. Ha variado, de repente por ahí hay un doctor, un ortopedista pediatra que es de origen venezolano, es el doctor Galván, algunos de ustedes a lo mejor ya han escuchado de él, Luis lo debe conocer perfectamente, que lo que él hizo fue que, pues bueno, en algunos pacientes no utiliza el fijador externo, donde hace más o sea, él es prácticamente estuvo mucho tiempo con Paley y sigue mucho su escuela, pero al final del día, pues también por los recursos, lo que él hizo es que para darle estabilidad utiliza una placa. Entonces, y lo que él utiliza como fue de hecho parte de los diseñadores del clavo Fassier-Duval perfecta, pues es lo que utiliza es el clavo de Fassier-Duval y donde puso la parte del injerto y todo esto, ahí utiliza una placa y con eso pues le da estabilidad. O sea, le da estabilidad rotacional y entonces pues eso es parte, digamos, de lo que él ha modificado en la técnica que está descrita por el doctor Paley, ¿ok? Entonces, sí se necesitan, digamos, como todos esos pasos y efectivamente ya les puso ahí el nombre, Luis, de cómo se llama la cirugía, ¿no? Y pues las modificaciones, el doctor Paley utiliza el periostio y luego el injerto y luego le pone el BMP y luego pues ya, bueno, antes de eso pues ya puso los clavos tanto en tibia como en peroné y generalmente pues él pone, en su técnica pone fijador, ¿no? El doctor Galván no pone periostio, solamente pone BMP al fondo, entre el peroné y la tibia pone el BMP, luego pone mucho injerto y luego lo protege con la placa. Ya después, pues igual si es necesario, pues lo cambia a yeso o lo cambia a férula. Por ejemplo, algo que de repente yo he hecho con las férulas tipo Sarmiento, por ahí en algunas ocasiones, porque, bueno, recuerdo una chica de Sinaloa, una fractura expuesta, la operaron allá, se infectó. Le estoy diciendo nada más por el hecho de que la parte final de la férula Sarmiento, la que en la imagen pusiste que va hacia el talón, hacia el tobillo y que recarga ahí el tobillo, el paciente en el acrílico, esa, he tenido 2 o 3 pacientes que refieren que les molesta, que no se sienten a gusto con el calzado y todo eso. Y entonces lo que he hecho, pues es que les he pedido que a las casas ortopédicas a donde la vayan a realizar, que solamente hagan prácticamente todo, pero le quiten esa. Y con eso, pues se han sentido mucho más cómodos y así es como las han estado utilizando. Entonces, pues nada más eso es también igual como un tip por si de repente tienen que utilizar una férula tipo Sarmiento, pues a veces el paciente pues habrá que hacer alguna modificación para que dentro de lo incómodo pues esté lo más cómodo posible. Han funcionado porque al final del día pues la fijación está muy bien. Operamos también otra chica que tuvimos que utilizar mucho injerto por una displasia fibrosa monostótica en tibia, un segmento importante, y también para la cuestión de darle apoyo, pues le mandamos una férula Sarmiento,
pero también le dije que no le pusiera parte que para que se sintiera más cómoda y pues también igual así la utilizó y pues bien, ¿no? Entonces creo que, bueno, de mi parte, creo que eso tendría que comentarles y no sé si por ahí hay alguna otra. Mencionaba, doctor, sobre el periostio. ¿Ese lo obtiene de qué manera? O sea, ¿de cresta ilíaca igual o de dónde? Sí, de cresta ilíaca. De hecho, en la técnica que escribes, que de hecho de ahí puedes obtener bastante injerto y cuando estás en esa zona, de ahí tomas el periostio. Y hay algunas técnicas que al inicio me parece, de hecho así lo platica en sus artículos el doctor Paley, que al inicio lo ponía no vascularizado y después vascularizado. Y pero sí se toma de esa región, de la cresta ilíaca. De hecho, también el doctor Galván describe mucho en su técnica que hay que tomar el injerto de esa zona, a pesar de que él no utiliza periostio, pero periostio de esa zona. Por otra parte, también, que ahí también el doctor Luis Pérez conoce perfectamente bien, es al doctor Harfush del Hospital Schwanners, y tiene una serie donde él ha utilizado peroné vascularizado para la pseudoartrosis de tibia y pues le ha dado muy buenos resultados. La única situación que él siempre comenta es que le da compresión entre los segmentos de la pseudo, le da compresión con digamos, al peroné, y no utiliza osteosíntesis. Obvio, presenta, pues como todo, algunas complicaciones, ¿no? ¿Y con qué le da compresión, doc, sin osteosíntesis? Recuerdo por ahí, que por ahí recuerde más la técnica del doctor Harfush, pero lo que yo recuerdo que aquí en México él es el que hace mucho eso del peroné vascularizado para la cuestión de la artrosis congénita de tibia y en su serie de casos que pues, no son tan poquitos porque tú ves las series, ¿no? Y son alrededor de entre 20, 30 y a lo mejor un poco más de casos, pero él tiene un buen número de pacientes y los ha tratado con peroné vascularizado y les ha ido bastante bien. Obvio, como todo, pues estos pacientes en esas zonas pues son relativamente también complejas en el sentido de que la ocasión más frecuente es la fractura, ¿no? Entonces, pues ahí a lo mejor sí tendrás que utilizar ya algún otro tipo de arsenal de osteosíntesis, pues para tratar la complicación. Pero en sí, en lo que se basa es que trata de darle compresión, lo fija, he visto que lo fija con un par bueno, o sea, tornillos en el extremo proximal y el extremo distal, pero básicamente con eso y le trata de dar compresión entre los fragmentos de la pseudo. Entonces, sí está descrito y en algunos otros lados pues también lo hacen así, ¿no? En lo que está descrito en la literatura. Pero sí es una patología ahí ruda para la ortopedia pediátrica. Gracias, doc. ¿Y usted, según la experiencia, qué prefiere en cuanto al injerto vascularizado de peroné? ¿Homolateral o el contralateral? Yo creo que, de hecho, lo mejor es sí utilizar el contralateral, porque en algunos pacientes, pues acuérdate que también hablamos de que puedes tener ahí, ¿no?, una atrofia de los dos segmentos, tanto del peroné y de la tibia. Y si el segmento que tienes o sea, de la pseudoartrosis que vas a operar, de la ipsilateral, pues no te da, pues te vas a quedar corto. Entonces, de hecho, en la técnica del doctor Harfush, lo que hace es utilizar el contralateral, porque ahí tiene pues el segmento que va, digamos, del tamaño que va a utilizar, ¿no? Ujú. Entonces, lo que he visto es que prefieren hacerlo del contralateral. Tiene que ver también con el Habrá que tiempo valorar quirúrgico. bien al paciente, sí, 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 y sobre todo en la clasificación esta que te comento del doctor Weber, pues lo que pasa es que en las primeras tres, de hecho en su clasificación, pues prácticamente aparece el peroné completo. A lo mejor está un poco
hipotrófico, o atrófico, pero o sea, aparece en la imagen el peroné completo. Ya hacia las 3 a 6, pues ahí sí ya tienes atrofia de los dos segmentos y a mí me da la impresión de que si no tienes la cantidad suficiente, pues te vas a quedar, o sea, no se quedarían. Muy bien, gracias, doctor. Solo comentarles que, así como les dijo el doctor Espíndola, la pseudoartrosis congénita de tibia, de verdad no se la deseas ni a tu peor enemigo ortopedista. La verdad es que es una patología muy compleja, muy, muy, muy compleja, y el éxito no es tan alto. Se han visto muchos procedimientos, que ya los mencionaste. Probablemente por mi escuela ya tengo más como, probablemente a lo mejor más tendencia al peroné vascularizado, que el doctor Harfuch lo ha ido como perfeccionando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Pero bueno, son pacientes que requieren de muchas cirugías. El niño con una pseudoartrosis congénita de tibia que ya tiene muchas cirugías también es un problema psicológico que tiene. Y en ocasiones, como comentaron, no es tan descabellado una amputación, ¿eh? Un paciente con una amputación, que es el último recurso, pero créanme que se recupera mucho más rápido en sus actividades de la vida diaria. Es mucho más rápido que con terapia física empiece a evolucionar, a hacer sus actividades con una prótesis, a que estar mucho tiempo inmovilizado con un aparato, con un fijador. Entonces, de verdad que es un problema muy, 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 muy complejo, ¿no? Gracias, doc. Doctor Díaz, ¿tiene algún comentario? Sí, fíjate que complementando tal vez algo de la plática y de lo que estaba diciendo ahorita el doctor Luis Pérez, es tanto es la complejidad de esta enfermedad que, bueno, hay veces que, por ejemplo, las clasificaciones de Crawford y la otra que mencionaban se basan mucho en la pseudoartrosis de tibia, pero a veces dejamos de lado las complicaciones secundarias que esto nos va dando a nivel de lo que es el tobillo, el pie, rodilla, sobre todo la cadera, ¿no? En la cadera que se puede generar una coxavara o hasta una luxación congénita de cadera. Incluso estaba leyendo en el artículo de Pale, que posteriormente se los paso, bastante bueno, que incluso lo que comentaba el doctor Pérez, el hecho de realizar una amputación de la extremidad no deja de generar complicaciones dentro de la cadera en el miembro ya amputado. Entonces, esto sí es un rollo tratarlo, definitivamente. Eso es todo. Gracias, doc. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Si no, pasamos a los artículos. De R2, ¿a quién le tocan? Pues a los que están bueno, los que fueron, el que está de guardia y el que se fue a quirófano, pero yo pues de todos modos leí uno, porque pues pensé que no iban a alcanzar. Muy bien. Te lo comparto. Se basa en un seguimiento no sé si ya se vea, en seguimiento de un paciente de 12 años con diagnóstico de pseudoartrosis congénita de tibia, también llamada displasia congénita de tibia. Pues ya básicamente, pues, más o menos es de revisión. Menciona de 1 a 140,000 nacidos se presenta, ya asociado, como ya lo mencionaste, con enfermedad de neurofibromatosis y también con von Reber-Clausen, que en su mayor parte se encuentra asociada también a displasia del peroné. Aquí este paciente, en el transcurso del artículo,
es como la descripción de cómo fue avanzando este paciente desde que era niño, bueno, desde que se detectó a los 6 meses hasta que, pues ya hasta que cumplió 12 años, de todas las complicaciones que presentó. Se menciona que pues, es un niño que a los 6 meses fue diagnosticado y que posteriormente pues, se les dieron las indicaciones a los padres de que no podía realizar, pues creo que estos niños no pueden realizar actividades de alto impacto y que tienen que tener mucho cuidado con los juegos o con lo que realizan. Sin embargo, pues ya menciona que los padres no acataron como tal todas las indicaciones y que a los 7 años presentó su primera fractura. Se menciona que pues las fracturas, que presentaba fracturas en ellos no es como en cualquier niño normal, que es muy difícil que consoliden y al contrario de esto, pues van a tener más problemas incluso con las cirugías. Inicialmente se fijó con clavillos Kirchner, los cuales migraron a los 2 años y se dieron cuenta que se rompieron y migraron y se dieron cuenta que estaban saliendo alrededor de la rodilla. Entonces, pues optaron por poner un fascier dual, pero que también posteriormente también se volvió a romper. ¿Por qué? Porque dice que aunque se operen y se les ponga algún material de osteosíntesis, más del 50% tienen un riesgo de que van a tener una refractura o una falla del material. Entonces, pues se le puso el fascier dual, como ya vimos en la imagen, también se rompió. Y posteriormente, al final, pues se optó por hacer una osteotomía y colocar un fijador externo se llama Mephisto, yo no lo conocía. Y fue como ya después de las cirugías, posterior a tantas cirugías que tuvo, pues tenía una dismetría. Entonces se procedió a realizar una osteotomía para poder, pues, alinear, bueno, corregir lo más que se pudiera esta dismetría. Y a partir del uso del fijador externo y de la osteotomía fue como empezó a mejorar. Se habla también que a veces hay que realizar osteotomía del peroné porque si no se realiza, muchas veces el peroné también va a dar pauta a que fallen todas estas técnicas. Entonces, pues ya lo básico que ya mencionaste, que pues, se va a estar fracturando constantemente, que incluso con tratamiento quirúrgico, pues no va a asegurar que consolide de forma adecuada. Yo pues solamente he visto un caso, es una paciente del doctor Ugalde, no sé yo creo que alguna vez también se los ha comentado a ustedes, yo conocí a la paciente, es una paciente aproximadamente de 27 años, 28, y dice que la empezó a operar desde que fue niña. Y ahorita, pues básicamente camina, afortunadamente, pues conserva sus extremidades y camina casi sin problema. No le fue tan mal, pero pues sí, como ustedes dicen y como se ha mencionado, pues les va mal a estos pacientes. Es la única niña que he visto, pero bueno, ya ni es niña, ya es adulto. Pero, o sea, como tal, en niños, la deformidad no me ha tocado ver, no he tenido la oportunidad de verlo. Gracias. ¿Sabes qué método utilizó de fijación o no estás muy seguro? No recuerdo, es que en ese tiempo era R1 y eran mis primeras guardias y ni idea de esos, pues de este tema. Ya tiempo después, pues ya. De hecho, lo conocí porque me dijo investiga qué es la pseudoartrosis congénita de tibia y fue cuando ya supe. Pero no, en ese tiempo no recuerdo. Está bien, Uriel, gracias. R3, Benny. Bien, buenas noches. Revisé este artículo. Se llama Tratamiento actual de la pseudoartrosis congénita de la tibia, una revisión sistemática y metaanálisis de Nitin Kesideri. Y bueno, ya viene una introducción de lo que ya mencionaste, la incidencia, pues la persistencia de la fractura por el tejido fibroso entre las partes de la pseudoartrosis que hay y que el 50% se presenta antes de los 2 años. También nos menciona que pues los métodos adicionales al tratamiento es el uso de injerto peroneo vascularizado y la proteína ósea morfogénica
y que tienen un porcentaje de curación con el injerto peroneo de un 39%, y las complicaciones de esto son el tobillo valgo y la discrepancia de la longitud de las extremidades. También nos dice un poco sobre la proteína morfogenética, que es un inductor osteogénico, igual ya mencionado, y nos menciona que también en un estudio que se realizó, Shaw menciona que el uso del Lilizarov es el método óptimo para la pseudoartrosis, teniendo un 75% de curación. Sin embargo, también se describen otras técnicas como el uso de estas barras, guías o clavos centromedulares. Y bueno, este es un metaanálisis que compara los resultados sobre la eficacia de las técnicas con base a la tasa de unión y las complicaciones por refractura, con tal de encontrar un tratamiento óptimo. Es un estudio retrospectivo que se hace del 2000 al 2015 y los tratamientos examinados fueron el uso del injerto vascularizado del peroné, el uso de la proteína morfogenética e injertos óseos corticales, más los diferentes tipos de fijación, que era la barra, esta guía o el clavo centromedular, el fijador externo y el uso de los dos. También basaron este estudio en el número de casos de unión y el número de casos de complicaciones. También otras variables fueron las deformidades residuales, la discrepancia de la longitud de las extremidades y si tenían cirugías secundarias. Dentro de los resultados, aquí lo vamos a ver en esta tablita. Bien. En sus resultados se consultaron más de 131 estudios y sin embargo se eliminaron los que no tenían los protocolos de tratamiento relevante. Al final se quedaron solamente con 30 estudios. De esos 30 estudios fueron 401 casos, 262 casos presentaban neurofibromatosis tipo 1. La edad media era de 5 años, se les dio un seguimiento de 8 años. Tenían una tasa de unión del 75% y un tiempo para esta unión fue de 7.2 meses. También tuvieron refractura el 35% de estos casos. Tuvieron procedimientos secundarios en 185 casos y de estos 185 casos o de estos pacientes hubo hasta 319 cirugías. Las complicaciones secundarias fueron 118. En 99 casos presentaron deformidades residuales. Esto es un 35% de la población estudiada. El 41% presentó también deformidades en el tobillo. Discrepancia de la longitud de las extremidades en un 71%, y el promedio de esta discrepancia fue de 2.7 centímetros. En esta siguiente tabla vemos cómo fueron los diferentes tratamientos, el uso del peroné vascularizado con un clavo o una barra intramedular. Ahí fueron 77 casos, un promedio de 8 años, con una tasa de unión del 66%. La unión fue a 11 meses, el 29% tuvo refracturas. También necesitaron procedimientos secundarios 43 pacientes, y las deformidades se presentaban en un 55%. Los defectos fueron en un 51%, y bueno, 55 pacientes de 77 presentaron discrepancia de 2.3 centímetros de longitud. También revisaron con injerto de peroné, pero con el uso de Lilizarov, fueron 11 pacientes con un promedio de 6 años. El 100% ellos tuvieron una tasa de unión con un tiempo de 1.9 meses. Entonces fue significativamente rápido la unión con este uso de fijador externo.
En refracturas, presentaron muchas refracturas, que fue un 45%. Tuvieron 8 pacientes, necesitaban un procedimiento secundario, no presentaron deformidades residuales. Entonces también esto fue muy significativo en este estudio. 4 de estos pacientes, de los 11, tuvieron deformidades en el tobillo y también tuvieron discrepancia, pero uno con medio centímetro y otro con 11 centímetros. En otro resultado, que fue el uso del peroné vascularizado con el uso de estos dos, de la barra guía y el fijador externo, nada más se usó en 2 pacientes. La edad fue de 1.8 años. La tasa de unión fue del 50% y fue en un mes, 1.1 meses. La tasa de refractura fue del 50%, o sea, un paciente, y necesitó un procedimiento secundario. Tuvieron deformidad el paciente que tuvo la mala unión, y el defecto también fue ese paciente. En los resultados con el uso de la proteína morfogenética, igual con la barra guía, se utilizaron en 23 pacientes en un promedio de edad de 4 años, una tasa de unión del 87% en 9 meses, con refractura del 26%. También necesitaron 10 de 23 pacientes procedimientos secundarios. Tuvieron deformidades residuales, el 9%, deformidades del tobillo, el 17%, y una discrepancia de 2.16. Con el uso mixto de la guía y el fijador externo fue de 7 pacientes con una edad media de 6 años, 88% de tasa de unión, a 5 meses, y tuvieron el 47% refracturas. Entonces también aquí se elevó mucho. En esta comparación no hubo gran significancia estadística. Y el tratamiento con hueso cortical, aquí con la barra guía o el clavo centromedular, se utilizó en 80 pacientes con un promedio de edad de 6 años, un 74% de unión a 8 meses con refractura de 45%, 49 necesitaron procedimientos secundarios, una deformidad en el 36% de los pacientes, con defectos en el tobillo del 53%, y en 45 pacientes reportaron una discrepancia de 2.6 centímetros. También el uso del hueso cortical con el Irizaró fue en 90 pacientes de 3 años de promedio, con un 66% de unión. No se mencionó en cuánto tiempo tuvieron esta unión, pero el 51% tuvo refracturas. 39 pacientes necesitaron un tratamiento secundario. El 21% tuvo deformidades residuales, el 25% defectos del tobillo, y 30 casos presentaron una discrepancia de 5.6 centímetros. Y el uso del hueso cortical con la guía y el fijador externo, fueron 101 pacientes con una edad promedio de 5 años, con una tasa de unión del 82% a 7 meses, con una tasa de refractura de 16%, entonces pues fue aquí mucho mejor. 25 pacientes tuvieron procedimientos secundarios, con deformidades residuales en el 43%, alteraciones en el tobillo en 27%, y en 75 casos reportaron una discrepancia de 2.75 centímetros. Entonces, pues ya con todos esos resultados, vieron que el uso del autoinjerto más el Irizaró más la barra guía tutor es superior a cualquier técnica individual, la cual tuvo mayor significancia estadística de una PS menor a 0.05 de significancia. El 50% de los casos necesitan procedimientos secundarios para corregir sus deformidades, y también que un inconveniente de la técnica combinada fue que presentaban desviación axial, y al momento de retirar el clavo guía, cursaban con refracturas. Entonces, pues trataban de dejarlo el mayor tiempo posible para evitar este tipo de refracturas.
Se recomienda el uso de hueso cortical en espacios de 6 centímetros o más para que pueda soportar la carga. Y este metaanálisis no tuvo resultados concluyentes respecto al uso de la proteína morfogenética. Entonces, pues ya, nada más decía eso. Y pues prácticamente era lo que hablaba este artículo. Y aquí están los estudios que revisaron. Pero bueno, estos no tienen tanta relevancia. Bien, está bueno ese artículo, ¿no? Sí, de hecho se basaba mucho en el que habías comentado, ¿cómo se llamaba? ¿Coleman? ¿Manda? ¿El de Coleman o de quién? Sí, el de Esfeo, solo haciendo. El EPOS, ajá. El ECOS ese. Oh, Entonces, sí. que muchos se basaron en este artículo y pues bueno, sí, se me hizo muy, muy interesante. Está bueno. ¿Alguien más? Angie, ¿ibas a comentar tu artículo? O... Hoy le toca a Santi. Sí, sí, sí. Pero subiste uno, ¿no? Nada más eso. ¿Mande? Perdón, no te entendí. Es que como vi que subiste uno, pensé que lo ibas a comentar tú, pero sí, hoy le tocaba a Santi. Ujú. Ok, va. Pues bueno, ¿algún otro comentario? No, estuvo buena la clase. Bien por todos. Bueno, los que participaron. Gracias, Doc. Perdón Gracias. que los estoy escuchando, Perdón, sigo en consulta, pero los sigo escuchando. Los estoy escuchando. Sí, Doc, no hay problema. Ajá. ¿Alguna duda, comentario de los demás? Bueno, entonces creo que sería todo y gracias. Estuvo interesante el tema, ¿no? Bueno, pues... Bueno. ¿El doctor Díaz iba a decir algo? Sí, de hecho lo estaba buscando por aquí, pero bueno, creo que se los mando. Lo que comentó el doctor Pérez vía chat del método de Trust Union, ese precisamente es de lo más actual que hay. Para que nadie se quede con la duda, les envié el artículo ¿cómo se llama? Al grupo para que lo puedan revisar. Además, habla conceptos actuales de la patobiología y de la patomecánica de la pseudoartrosis de tibia. Creo que revisándolo les quedará más claro este tema. Sí, Doc, gracias. ¿Lo va a comentar ahorita o nos lo va a mandar, Doc? Es algo extenso, creo que mejor se los envío. Ok, va que va, Doc. Muchas gracias. Y bueno, sería todo, creo, para que... Oigan, mañana voy a dar el tema que le tocaba a Santi, el de Sprengel, y lo de las clasificaciones, y lo de la sinostosis cleido. Ok, Eso. va que va. Vale, pues, para que estudien mañana. Y sería todo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bye bye.